¿Qué tal? Bienvenidos al canal materia de taller de dispositivos móviles. Vamos a ver, vamos a tener una charla, un tipo de tutorial sobre cómo Kotlin y Android interactúan con SQLite para poder generar la persistencia de datos, para poder crear un CRUD. Estas cuatro clases son indispensables. Tenemos la clase SQLite Open Helper que nos ayuda, es como un intermediario entre SQLite y Kotlin. Nos ayuda a crear la base de datos, las tablas, a interactuar con la base de datos. Tenemos la clase SQLite Database, que pues con ella también hacemos referencia a la base de datos. Ahorita vamos a checar la clase. La clase Cursor, que tiene algunos métodos para poder manejar pues como algunos datos que vienen apilados, datos que vienen como alguna lista de datos que nos retorna un select. Ahorita vamos a ver. Tenemos SQLite Exception, que pues una clase para las excepciones de la base de datos. Vamos a checar primero la clase SQLite Open Helper, que cuando instanciamos esta clase tenemos que insertar 4 parámetros. El context, que pues nos menciona el contexto en el que se está utilizando. Ahí por lo regular ponemos this. Puede recibir un null. Name, que es el nombre de la base de datos, también puede recibir un nulo. Factory, aquí es donde ponemos el cursor que estamos utilizando. La versión de la base de datos, ese siempre empieza con un 1. Bueno, no puede haber un 0. Inicia desde el 1 en adelante. Vamos a ver más adelante cómo está lo de la versión. La clase SQLite Open Helper tiene un método que se llama onCreate. Recibe como parámetro pues un tipo de dato SQLite Database. Este método se ejecuta una sola vez cuando se inicia la aplicación. Lo que hace es se ejecuta una sola vez y ahí es donde podemos crear tablas y relaciones, todas las tablas que ocupa nuestra base de datos. En este método es donde lo tenemos que crear. Vamos a ver la siguiente, el onUpgrade. También recibe la base de datos y un entero que, bueno, puedes tener 2 parámetros, la versión anterior y la nueva versión. Este método es el que utilizamos para cuando se actualiza la base de datos. Cuando tu aplicación requiere una actualización en la base de datos, vamos a apoyarnos de este método, y pues incrementando la versión en 1 o decrementando la versión, volviendo a una versión anterior. Aquí es donde podemos crear nuevas tablas, nuevas columnas, renombrar tablas, renombrar columnas, eliminar tablas, cualquier cosa que actualice el esquema de base de datos. Aquí en onUpgrade, de aquí nos apoyamos. También tiene un método getReadableDatabase. Pues retorna un SQLite Database. Aquí es donde podemos abrir la base de datos en modo lectura. Por eso lo del readable. Retorna una excepción si no se puede leer la base de datos, o si la base de datos de casualidad estuviera bloqueada para solo lectura, pues se retornaría la excepción. Entonces, gracias a este método podemos abrir la base de datos en modo lectura.
también tenemos un método llamado getWriteableDatabase, y pues a diferencia del método anterior, este nos ayuda a abrir una conexión a la base de datos en modo escritura. También retorna un SQLite Database, y pues igual retorna perdón, una excepción si no se puede realizar la operación, si no se puede abrir la base de datos, perdón, más bien. Y pues abre la base de datos en modo lectura. Algo que olvidé mencionar es que cuando utilizamos la base de datos en modo lectura es cuando únicamente podemos ver datos y no podemos escribir datos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué utilizaríamos ahí? Pues una sentencia select, solo leer datos, un select. Y aquí es donde podemos escribir en la base de datos. Aquí podríamos actualizar, eliminar o agregar un registro nuevo a la base de datos. Y pues muy importante también un close para cerrar la conexión a la base de datos. Pues si no cerramos la conexión, pues va a haber problemas, va a haber muchas transacciones y eso, y pues no, en algún momento nos va a marcar un error. Y pues igual se manda una excepción si no se pudo cerrar la base de datos. Ahora vamos a pasar a la clase SQLite Database. Uno de los métodos más importantes es el execute de SQL, que pues recibe una sentencia, un query. Aquí es donde ponemos por ejemplo, aquí no se puede realizar un select. Necesitamos otra técnica para el select. Aquí solo podemos eliminar, crear, bueno, me refiero al delete, al insert y al update. Entonces aquí solo podemos poner consultas de tipo insert, delete y update. No podemos hacer un select aquí dentro de este método, en este parámetro. Y pues esta es la función de este método. Después tenemos el row query, otro método de esta clase. Aquí es donde ahora sí ya podemos utilizar el select. Este método retorna un cursor. Aquí es donde, por ejemplo, este select puede retornar un dato o más, por eso tenemos que utilizar un cursor. Pues el cursor no es sincronizado aquí. Entonces en execute de SQL, el insert, el delete y el update, y en row query el select. Así funciona esto. Y pues también tenemos la clase cursor, que pues nos retorna un tipo de dato closeable. Pues estos cursores no están sincronizados internamente. La implementación que se expone en los resultados de una consulta de SQL Database, pues solo con este cursor nos apoyamos para la base de datos, cuando son muchos datos que vienen cuando una respuesta es más de un dato, nos apoyamos del cursor. Esta clase tiene un método, bueno, tiene más de un método, ¿verdad? Pero uno de los métodos más importantes, bueno, que más utilizados hay, es el move to first. Retorna un booleano. Lo que hace es que mueve el cursor hacia el primer dato, y pues retorna un true, y pues nos posiciona en el primer dato del cursor. Por ejemplo, si una sentencia select, se hace un select a una tabla que tiene pues 5 usuarios, move to first nos movería al primer usuario, al ID 1, por ejemplo. Y la clase SQLite Exception pues nos indica que hubo un error en el análisis de alguna ejecución SQL. Aquí vemos cómo se utiliza constructor. Podemos
podemos instanciar la clase mandándole solo un parámetro, que sería el error, o dos parámetros, el error y un throwable. Y por ejemplo el primer parámetro es el mensaje, donde vienen los detalles del mensaje. Ay, aquí los puse en inglés, perdón, olvidé traducir esto. Bueno, y en el throwable, que vienen las causas, como que causó este error. Throwable, el tipo de dato throwable es como son como datos que se desechan, un tipo de dato que se desecharía. Vamos a realizar un ejemplo de vamos a crear un CRUD, vamos a crear una aplicación en Android donde vamos a realizar el CRUD de esta tabla con 3 columnas, el ID, el nombre y el domicilio de una persona. Entonces hallamos un insert, un update, un delete y un select. Ok, vamos a irnos a nuestro proyecto de Android. Aquí ya tenemos una interfaz ya diseñada. Aquí tenemos el linear layout, los botones, el edit text, todo. Y el chiste es que lleguen a esta ventanita. Aquí tenemos un edit text con el ID, nombre y domicilio, y los botones para el CRUD. Aquí es donde insertaríamos un dato, aquí buscaríamos algún dato, aquí es el insert, select, delete y el update. Aquí es el CRUD, y aquí en este text mostraríamos un dato que hayamos buscado. Ok, entonces vamos a pasar al main activity. Aquí es donde tenemos ya nuestras variables referenciadas a los views. Tenemos estas 3 variables que nos ayudarán a guardar información temporal. Este sería el ID. Aquí tenemos el nombre de la persona y el domicilio. Y acá tenemos los demás views. Aquí este view es para ejecutar el botón insertar, el botón buscar, el eliminar y el actualizar. Y en este view etiqueta es en donde se mostrará el resultado de un select, o sea, aquí, lo de aquí. Entonces lo primero que tendremos que hacer es irnos a nuestra aplicación en la carpeta de Java. Vamos a crear una nueva clase de Kotlin. Pues en este ejemplo la vamos a llamar database. De tipo Kotlin. Y pues aquí empezamos a instanciar, a crear la clase. Y bueno, aquí empezaremos con la clase de la base de datos. Aquí es donde crearemos. Aquí tenemos que extender de la clase OpenHelper. Podemos apoyarnos del intérprete de Android para que nos ayude con las inserciones, con los imports y todas esas cosas. Aquí podemos ver cómo nos marca un error porque no hemos instanciado bien la clase SQLite. Perdón, aquí puse SQLite exception. SQLite OpenHelper. No hemos instanciado bien la clase OpenHelper. Vamos a
Aquí esto no va, creo. Aquí Open Helper. Ok, tenemos que hacer el constructor. No, perdón. Ayúdame. Aquí está. Agregamos los parámetros que se necesitan para instanciar la clase. Para el constructor, vamos a agregar esta que al final tiene un int, que es para la versión. Aquí pueden ver que tiene el context, el string que es para la base de datos, el cursor factory, ahí es donde va el cursor, y el int para la versión. Y pues ya se ponen estos parámetros en la clase database. Y por ejemplo aquí este error que nos dice que tiene que implementar los datos de la clase, a eso se refiere a que quiere que insertemos los métodos el onCreate y el onUpgrade. Por ejemplo aquí empezamos con onCreate. Vamos, aquí es donde les comentaba que donde se ponen para crear las tablas de la base de datos, donde se ejecuta este método una sola vez. Y aquí en onUpgrade es donde se ejecuta este método cada vez que se haga una actualización en la base de datos. Estas instrucciones por default no son necesarias, las podemos eliminar para tener un código más limpio. Aquí es donde vemos que se recibe un parámetro llamado P0 de tipo SQLite Database. Este parámetro pues lo podemos dejar así o le podemos cambiar el nombre. Yo le voy a poner db de database. Y aquí es donde podemos acceder a los métodos que comentábamos, donde ejecutamos un query, el row query. Aquí es donde crearemos la base de la tabla. Y por ejemplo SQLite también maneja el lenguaje SQL, entonces crearíamos la tabla, ID de la persona, el nombre de la persona y el domicilio. Y pondremos los tipos. Tenemos que agregarle el tipo de dato de cada. Vamos a agregarle el tipo de dato de cada columna de la tabla. Aquí utilizaríamos integer. Aquí un varchar. Le pondremos el tamaño para el nombre, pues unos 20. Y para el domicilio varchar. Bueno, igual el domicilio un 50. Entonces este método solo se va a ejecutar una vez. Es por eso que aquí podemos poner crear la tabla. Igual aquí podríamos poner crear. Aquí tendríamos que crear todas las tablas que sean necesarias para nuestra base de datos, las relaciones, todo. Y aquí es donde actualizaríamos las tablas. Entonces vamos a, ya que tenemos esto, iríamos a nuestra main activity. Aquí es donde tenemos que hacer referencia a esta clase database. Y vamos a poner los parámetros que habíamos puesto aquí
Aquí pondríamos los datos que necesitan para instanciar la base de datos. Aquí por ejemplo le vamos a poner pues es una variable para hacer referencia, pues database también. Por ejemplo aquí le vamos a pedir que nos ayude con los datos que son necesarios. Database, creo que no se ha importado, falta importarlo. O no se tiene que importar, creo, pero aquí no me muestra. Bueno, pues aquí le vamos a poner los datos, el context, el nombre de la base de datos. Aquí le vamos a poner de la tabla, perdón. Bueno, de la base de datos sí sería, le vamos a poner persona. No, ejemplo. Tenemos que agregarle el cursor. Aquí pondríamos cursor factory y la versión. Entonces vamos a crear los métodos para cada uno de los, para el CRUD. Vamos a poner el insert, el release, el update, y así con todos. Pues me di cuenta que el tutorial iba a quedar muy largo, entonces decidí escribir todo el código de una vez y pues irlo explicando ya una vez el código escrito. Por ejemplo, entonces quedamos en que aquí teníamos nuestros botones: insertar, buscar, eliminar, actualizar. Tenemos nuestras variables temporales para datos temporales. Aquí referenciamos los views, los botones con los views por sus IDs. Y aquí tenemos los listeners de cada botón. Entonces para el caso del insertar, se va a mandar a llamar la función insertar. Aquí es donde tenemos que, como es un insert, va a alterar la base de datos, va a ingresar un registro. Entonces tenemos que abrir la base de datos en modo escritura. Para eso utilizamos el Gradable Database. Por ejemplo, aquí pueden ver, si utilizamos la ayuda del intérprete, cómo nos menciona que estas instancias vienen de unos métodos. Por ejemplo, el Gradable viene de Get Gradable Database. Estos pues son los métodos que mencionábamos anteriormente, y el caso de Gradable Database viene de Get Gradable Database. Entonces así los van a encontrar en la documentación, como el Get y Get Read y Get Write. Pero pues como los vamos a usar con estas palabras reservadas Gradable Database. Entonces, como va a ser un insert, se abre en modo escritura. Entonces escribimos la sentencia en un string y la guardamos en una variable llamada SQL. Este método, para ustedes aquí sin problemas pueden insertar
el dato que se extrae de la caja de texto en la sentencia, pues. Y pues obviamente aquí nomás le ponen los ahí le acomodan, pues. O sea, eso es es lo mismo que pongan esto a que le pongan, a que lo hagan con el replace de acá. Por ejemplo, aquí lo podemos hacer así. Es lo mismo que pongan esto aquí a que pongan a que reemplacen, a que utilicen los replays. Por ejemplo, aquí dice que va a reemplazar en cuanto encuentre una palabra con esos caracteres, lo va a reemplazar por lo que tenga en la caja de texto. En cuanto encuentre una palabra domicilio, la va a reemplazar con lo que tenga en la caja de texto domicilio. Entonces lo que se extraiga se pondría aquí. Entonces ya con esto armamos nuestra consulta y después la ejecutamos con execute SQL. Esta es donde un método de SQL database. Aquí tenemos ya después de ejecutar la consulta, cerramos la conexión para que no haya problemas. Si la inserción se realizó con éxito, pues mostramos un mensaje y limpiamos los campos de texto. El método de limpiar los campos de texto, pues solo pone en blanco los campos de texto. Y si llegara a haber un error, se ejecuta una excepción. Y por ejemplo aquí mostramos este mensajito donde pues nomás nos dice que no se insertó bien, falló algo en la base de datos. Entonces para el método de buscar se va a mandar a llamar una función llamada buscar. El buscar, pues sabemos que es una sentencia, un select. Entonces para hacer un select, la sentencia select como tal no realiza cambios en la base de datos. Es por eso que es conveniente abrir la base de datos en modo lectura con el readable database. Desde entonces armamos nuestra consulta, donde le vamos a agregar la cláusula where, que nos dice que va a buscar el registro con respecto a un ID, y el ID se va a extraer de la caja de texto ID, la que tenemos por acá. Entonces si aquí escribimos el ID y después presionamos el botón buscar, pues ejecutaría este método y nos dice que entonces armaríamos la consulta con el ID de la caja de texto. Aquí utilizamos el row query. Aquí, como podemos ver, el row query, si tomamos la ayuda del intérprete, nos dice que retorna un cursor. ¿Por qué? Porque pues la consulta select nos retornaría, es probable que nos retorne más de un dato. Entonces para esos casos se utiliza un cursor. Entonces eso lo guardamos en una variable llamada respuesta. Por ejemplo, row query recibe la consulta como parámetro y tenemos aquí un segundo parámetro. Ese segundo parámetro lo utilizan para hacer consultas de manera más cómoda. Por ejemplo, aquí podrían poner la cláusula where y así. Es para manejar las consultas de una forma diferente.
Por ejemplo, aquí ustedes también tienen los métodos. Por ejemplo, pueden ver que aquí tenemos el insert. Entonces, a lo que voy es que con el row query haríamos la consulta de la manera más básica. También, porque por ejemplo aquí nos dicen que utilicemos estos métodos, el delete, el update. Para el select no sé por qué no sale. Bueno, ¿qué onda? Es raw. Perdón. Entonces aquí nos dice que le mandemos como parámetros la consulta, y si quieren utilizar un parámetro aquí, por ejemplo en ese parámetro es donde les digo que podrán poner una sentencia where y esas cuestiones. Entonces toda esta instrucción nos retorna un cursor. Entonces respuesta es un cursor. Aquí hacemos una validación, que si el cursor, al ejecutar el método moveToFirst, por ejemplo moveToFirst, sabemos que retorna un booleano, y recordando el moveToFirst nos manda al primer registro del cursor, al primer dato del cursor, perdón. Y por ejemplo si esta acción se realizó con éxito, nos va a retornar un true. Entonces a lo que vamos es, si tú realizas esta sentencia y le pones por la sentencia where, va a hacer que el cursor solo tenga un dato. Y si tú le dices que se mueva al inicio, pues se va a mover ese dato, obviamente. Y si lo hace con éxito, quiere decir que pues el dato sí se encuentra. Si no, pues quiere decir que el ID no existe o lo escribiste mal o algo así. Entonces, ya que esta validación se realizó con éxito, el cursor tiene... en el cursor se guarda todo el registro completo de la tabla. Entonces, para poder acceder a los datos de este registro, hay distintas formas. Puedes hacerlo por el nombre de la columna, como también puedes hacerlo por el número de la columna. Por ejemplo, esta columna sería la 0, esta columna sería la 1 y la 2. Y por ejemplo tienes que referenciar el tipo de dato que quieres extraer. Por ejemplo, el ID es un número, es un entero, el nombre es un string y el domicilio es un string. Entonces, si quieres acceder a este dato que está guardado en ese registro, entonces puedes poner getString en la posición 1, getString en la posición 2 y getIn en la posición 0. Así puedes acceder a los datos del registro por medio del cursor también. Entonces aquí pueden ver cómo se extraen los datos del cursor y los guardamos en las variables temporales nomID, nom y domicilio. Entonces, una vez que encontró esos datos y los guardamos en las variables temporales, los vamos a mostrar en los views. En el campo de texto nombre vamos a poner lo que se extraiga del cursor en la posición 1, que es el nombre de la persona. Y entonces aquí en domicilio se va a insertar lo que está en la variable temporal DOM, y esta variable temporal DOM
va a tener lo que se extraiga del cursor, y en el cursor, pues en el del registro, se va a extraer un string en la posición 2, que sería el domicilio. Aquí. Entonces, si todo esto se realizó con éxito, pues únicamente cerramos la conexión. Y si no hubiera un campo ID, pues vamos a mostrar un mensaje de que al parecer pues no existe un ID. Y igual la excepción de que por si algo falla, ahí podemos mostrar los errores. Por ejemplo, ahora vamos a poner, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar aquí un error para utilizar la excepción. Vamos a hacerlo con el update. El update le vamos a poner muchas de domicilio. Entonces aquí no se actualizó, vamos a ponerle error. Y la excepción, bueno, aquí se utiliza SQL exception. Cuando cachamos el error con el catch, se va a guardar en la variable R de tipo SQL exception. Entonces aquí fácilmente podemos mandar a llamar la variable R. Y entonces ahorita vamos a ver cómo funciona, qué es lo que pasa aquí. Y ya vimos el buscar, falta eliminar y el update. Ahora vamos a ver cómo funciona el delete. El delete pues también crea, altera la base de datos, por eso la abrimos como de tipo escritura. Armamos nuestra consulta con respecto al ID que se extrae del campo de texto ID. Ejecutamos nuestra sentencia, nuestro query, y cerramos la conexión. Si todo sale bien, pues mostraremos un mensaje exitoso que dice usuario eliminado y limpiamos los campos. Y si no, pues si hay algún error en la ejecución, pues podríamos hacer uso de la excepción. Y ya después, si se llegara a presionar el botón actualizar, se manda a llamar la función update, y el update también altera la base de datos. Entonces abrimos la base de datos en modo escritura con el Writable Database. Entonces armamos nuestra sentencia SQL. Aquí por ejemplo nos va a mandar un error de que, o nos tendría que mandar un error de que, por ejemplo, esta columna domicilio no existe. Entonces aquí por ejemplo hacemos la misma técnica del replace, para que cuando encuentre el texto name lo sustituya por lo que extrae de la base del edit text. Cuando encuentre el texto dir, lo va a sustituir por lo que tenga la caja de texto domicilio. Entonces ejecutamos nuestra sentencia SQL. Y por ejemplo, como es un update, necesitamos la cláusula where, que va a actualizar el dato con respecto a un ID que se extrae de la caja de texto ID. Entonces decíamos que ejecutamos la sentencia y cerramos la conexión. Si todo sale bien, mostramos un mensaje exitoso de la actualización, limpiamos las cajas de texto. Si algo pasa, mostramos el error. Aquí ahorita vamos a ver qué pasa con este error a la hora de actualizar. Entonces vamos a correr nuestra aplicación. Espero que ahorita me falló un video por el micrófono, se apagó. A ver si ya sale todo bien. Vamos a ver cuánto tiempo nos falta para la tarea. 2 horas. Yo creo que ya casi lo mando, profe.
ánimo. No quiso. ¿Qué error nos...? No, son unos warnings. Yo creí que era un error, pero no, es un warning. A lo mejor es por lo de la columna que escribí mal. Entonces vamos a insertar una persona con el ID 5. Esta persona se va a llamar Emanuel. El domicilio va a ser Avenida Mex. Entonces vamos a insertarlo. Se muestra el mensaje de que se insertó correctamente. A la hora de buscarlo por su ID, buscamos y se llenan los campos de texto con el registro. Entonces ahí tenemos. Hagan hijo. Se guardó el dato hace rato. Vamos a hacerlo con el 7. Se insertó correctamente. 7, buscamos. Para comprobar que si funciona, porque tal vez hay algún. Aquí le vamos a poner Magali. A ver, insertar. Se insertó correctamente. Dijimos que era el 8, ¿no? Magali, ahí está. Entonces, por ejemplo, lo podemos eliminar. Lo eliminamos. Y si lo queremos poder buscar, nos dice que al parecer no existe el ID. Entonces sí, se eliminó. Entonces vamos a volver a insertar a Magali en la avenida Flores Magón. Entonces lo insertamos. Vamos a buscar a Magali y lo vamos a actualizar. Por ejemplo, aquí nos marca el error y nos dice que se ejecutó la excepción de SQL exception y dice que no se encuentra la columna domicilio. Código 1 y pues ahí podemos ver que el uso pues de SQL exception. Entonces vamos a ir a corregir nuestro error del domicilio. Ahí está, domicilio. Volvemos a ejecutar. Ahorita que me acuerdo, ya no me quedan 2 horas, me quedan menos. No, sí, 2 horas. Hay que esperar a que se lance la aplicación. Ahí está. Entonces decíamos que tenemos a Magali. Tenemos a Magali y la vamos a actualizar el registro. Le vamos a agregar Jessica y le vamos a poner el número 27. Le damos en actualizar. Nos dice que se actualizó correctamente el registro. Si la volvemos a buscar, pues aquí tenemos listo el update. Por ejemplo, le borramos su segundo nombre, le volvemos a buscar y listo, la eliminamos. Pues y ya tendríamos listo nuestro CRUD. Espero que les haya servido y ahí andamos. Gracias.